Gracias a Dios, ¿verdad? El simple hecho de podernos reunir ahora es una muestra del amor de Dios, de la gracia de Dios, que Él nos permite y Él nos da otra oportunidad ahora. Él nos ha dado una oportunidad a cada uno de nosotros y por eso estamos aquí, por la gracia de Dios. Quiero empezar con un verso de Isaías 55:6 que dice: busca al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentre cerca. Y esa es la recomendación de la palabra de Dios, que busquemos al Señor. Mucha gente hoy en día busca esa paz que solo Dios nos puede dar, solo Cristo nos da la paz de interior, como nos compartió el hermano Guillermo, lo que él sintió cuando Dios transformó su vida. Mucha gente busca eso, pero lo busca en los lugares equivocados, en los vicios, en el mundo, y nunca se satisfacen, siguen vacíos. Yo lo puedo decir por experiencia y creo que ustedes van a estar de acuerdo en eso. ¿Cuántos años se han perdido por andar buscando en lugares equivocados? Que no hemos querido buscar a Dios, o pensamos: yo sí voy a poder, yo con mi fuerza yo sí puedo, yo no soy así como aquellos, yo sí puedo. Y no podemos por más que queremos. Si no es por la obra que hace Dios, no podemos cambiar. Entonces, por eso mi recomendación: busca a Dios. Dios puede cambiar. Él cambió mi vida y Él quiere cambiar su vida, y si ya la ha cambiado, démosle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. No importa por lo que hayas pasado, Él murió en la cruz por tus pecados. Él tomó mi lugar, tomó tu lugar. Quiero leer también otro verso que tenemos en San Mateo 7, del verso 7, que dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Como acabo de mencionar, busca a Dios. No importa en la situación que estamos, busquemos a Dios, y Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que nos puede sacar de donde estemos metidos, de lo que haya pasado. Queremos ver hoy de una persona en el Antiguo Testamento, de un rey, en Segunda de Crónicas, capítulo 34. No voy a leer todo el capítulo porque se llevaría mucho tiempo, pero vamos a ver unos versos en ese capítulo, y espero que nos anime para buscar a Dios, para que Él haga la obra y que Él haga el cambio. Se trata de un rey. Voy a leer del Segunda Crónicas 34, del primer verso. Dice: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 31 años. Era un niño, tenía apenas 8 años cuando comenzó a reinar. Y dice que hizo lo recto a los ojos del Señor, y siguió los pasos de sus antepasados David, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Él siguió los pasos de lo que había hecho su antepasado David, el rey David, y vivía muy apegado a la ley, a la Biblia, podemos decir, pero era muy joven todavía. Dice que a los 8 años de su reinado, cuando aún era un jovencito, Josías comenzó a buscar a Dios de David su padre. A los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén, quitando los lugares altos y las imágenes de acera y las esculturas e imágenes fundidas. Este jovencito apenas tenía 16 años cuando empezó a buscar a Dios. Él era muy joven.
el papá de él, el abuelo de él, hicieron todo eso, metieron todo esto ahí al pueblo donde él estaba reinando. Se apartaron de Dios y sirvieron a dioses ajenos, a imágenes, adoraron a imágenes de acera, muchas esculturas que habían hecho. Entonces este muchacho, él, como quien dice, nace en esa familia. Él nace en un pueblo donde está todo eso. Entonces dice que a los 16 años busca a Dios. Entonces mi pregunta es, ¿ya has buscado a Dios? ¿O en dónde buscas? Y a los 20 años dice que a los 12 años comenzó a limpiar a Judá. Eso significa que él tenía 20 años y él empezó a quitar todo eso lo que había en su pueblo. Esto demuestra que Dios estaba obrando. Dios estaba sacando todas las cosas. Dios le daba las fuerzas para sacar todo esto, lo que se había infiltrado, lo que se había metido ahí en su pueblo. Eso demuestra que Dios cambió la vida, que Dios entró. Dios, como leímos ahorita, llámelo mientras que se encuentre cerca. Dios escucha. Si le hablamos, si le pedimos, Dios escucha. Y esa es la voluntad de Dios. Él quiere limpiarnos de todo lo que nos estorba, de todo pecado. Él nos lava, Él ya los pagó. Él quiere que lo busquemos como este jovencito. Él buscó y empezó a quitar todo lo que estaba estorbando ahí en su pueblo. ¿Qué es lo que está estorbando en tu vida para seguir a Dios? Busca a Dios. Él puede quitar todo eso, todo lo que a ti te estorbe, lo que a ti te duela. Él te lo puede quitar. El pecado, Él lo pagó, como acabo de decir. A lo mejor hay en tu vida personas que no puedas perdonar, amargura, y eso es únicamente a ti el que te vas a afectar en eso. A la persona que le tienes odio, a lo mejor ni cuenta se da. A esa persona no la afectas con eso. Al que le haces daño es a ti mismo. O a lo mejor tú dices, es que mi papá fue así, yo tengo que seguir igual. Este jovencito nació en una familia. Él hubiera podido decir, es que mi abuelo puso esos altares para servir a esos dioses ajenos. Pero no, él no lo hizo. Él buscó a Dios y limpió el pueblo. Quitó todo esto. O él hubiera podido decir, es que yo soy un hijo del rey, o yo soy rey. Qué vergüenza si la gente se da cuenta. Yo no puedo reconocer esto. No, él sacó todo. A él no le dio vergüenza. Dios hizo la obra. Dios transforma toda una nación completa. Y quiero animarnos, no importa quién haya sido tu papá, lo que haya vivido, tú no necesitas ser igual. Se puede cambiar, Dios cambia, como lo hemos oído muchas veces. Y como le digo, el papá de él fue rey, el abuelo de él fue un rey, pero hacían cosas muy malas ante los ojos de Dios. Ellos metieron todos esos altares, todas esas imágenes, ellos los hicieron, los mandaron a traer, le rindieron sacrificio a esas imágenes, a los dioses ajenos, se apartaron de Dios, como quien dice. Entonces este rey, este jovencito, él heredó todo esto, pero él hizo lo correcto, él buscó a Dios. Él, a pesar de ser rey, él sabía, yo no puedo, yo tengo que buscar a Dios. Y él reconocía que Dios y la palabra de Dios tenía la máxima autoridad. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Tenemos que volver a la verdad, tenemos que volver a la Biblia. No podemos quedarnos y decir
es que yo así me crié o soy de la familia, es que mi familia siempre ha sido tomadores o mujeriegos, que tengo que seguir igual. Eso es mentira de Satanás. Y si seguimos leyendo, dice, quitaron de su vista los altares y de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestos encima, despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas hasta hacerlas polvo. Y el polvo lo esparció sobre los sepulcros de aquellos que les habían ofrecido sacrificio. Él sacó todo esto, lo que había sido un estorbo para el pueblo. Y eso pasa cuando Cristo entra en la vida de una persona. Él transforma la vida. Y las cosas que antes eran importantes, de repente las vemos que hasta nos da vergüenza que hayamos hecho esas cosas. Y tienen que salir. Dios las saca de nuestras vidas. Él nos muestra en lo que estamos metidos. Y ahí es donde podemos decirle, Señor, aquí estoy. Te entrego mi vida, cambia mi vida. Deme fuerza. Y Él da la capacidad, Él da la fuerza para dejar esas cosas. Con la fuerza de nosotros no podemos, pero Él saca todo eso. Entonces aquí vemos que ese rey, Él quitó todo, lo demolió, como quien dice, para asegurarse que eso no se volviera a repetir en su pueblo. Ese rey no se fijaba o decía, voy a tener que venderlo a ver cuánto recupero. No, Él demolía todo eso y lo sacó de su vida, sacó de su pueblo. Entonces eso nos demuestra, no importa lo que hayas gastado, lo que te haya costado, tíralo a la basura y empecemos una vida nueva con Cristo. En el verso 5 dice, quemó además sobre sus altares los huesos de los sacerdotes y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manases, Efraín, Simeón y hasta Naftalí y en los lugares vecinos. Una vez que terminó de derribar los altares y las imágenes de acera y de romper y de desmenuzar las esculturas, de hacer pedazos todos los ídolos de todo Israel, volvió a Jerusalén. Él limpió en todos lados. Él sacó todo lo que había ahí. ¿Estás dispuesto a hacer esto en tu vida? Que se saque todo pecado que está en tu vida. ¿Estás dispuesto a cambiar tu egoísmo por la voluntad del Señor? Aquí vemos, si leemos más en ese capítulo, vemos el fruto que dio y lo que pasa. Voy a adelantarme unos versos. Vemos que aquí Él también ordenó que se arreglara el templo para volver a tener servicio ahí en el templo. Y al hacer eso, de repente vienen con Él y le dicen en el verso 18, el sacerdote Hilquías le entrega un libro. Dicho esto, la escriba Safán leyó el libro al rey al tiempo que se lo entregaba. Tan pronto como el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras. Al trabajar en el templo, de repente encontraron la ley. Hoy podríamos decir la Biblia, la palabra de Dios la encontraron. El pueblo había dejado a un lado la palabra de Dios. Y eso pasa. Cuando un pueblo deja la palabra de Dios a un lado, se meten en problemas. Y aquí vemos que todo el pueblo estaba metido en un grave problema, pero buscaron a Dios y empezaron a encontrar cosas. Encontraron la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, mi pregunta es,
Si tienes una Biblia, ¿a dónde la tienes? ¿Sabes dónde está? ¿O también está perdida como en ese pueblo? Es muy importante que volvamos a la palabra de Dios, que veamos lo que dice la palabra de Dios, porque es cuando Dios habla con nosotros. Ese rey, él cuando le leyeron la palabra, él entendió en el problema que estaban metidos cuando le leyeron la palabra, porque dice que se quitó las vestiduras. Mi pregunta es, ¿qué te pasa si tú oyes la palabra de Dios? ¿Ves el problema? ¿O te causa risa? ¿O te burlas? Mucha gente no quiere escuchar de la palabra de Dios. Mucha gente hoy en día se burla de la palabra de Dios. Pero aquí vemos un pueblo que vieron la palabra de Dios, que ya cuando volvieron a Dios, todo el pueblo cambió. Si vamos al verso 29 en delante, dice: el rey ordenó que se reunieran todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Entonces el rey se dirigió al templo del Señor, acompañado por todos los hombres de Judá y de los habitantes de Jerusalén, y por los sacerdotes, los levíticos y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en el templo del Señor. Ahí mismo, delante del Señor, el rey se puso de pie y se comprometió a ir en pos del Señor y a cumplir sus mandamientos, testimonios y estatutos con todo su corazón y con toda su alma, y a poner en práctica las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. ¿Estamos dispuestos para hacer eso? Para ponerle atención a la palabra de Dios y poner en práctica, pero con la fuerza del Señor. Poner en práctica todo lo que dice. Ese rey fue un ejemplo. Él fue un líder que se levantó, un hombre que se levantó, que se atrevió a ver la palabra de Dios y a invitar a todo el pueblo para que hicieran un pacto con Dios. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Nos levantemos de donde estamos. Todo el que esté casado o que tenga hijos, usted es el responsable de su casa, de llevar el evangelio a sus hijos, a su esposa. Entonces lo que necesitamos es volver a la palabra, levantarnos y predicar el evangelio. Quiero animarlos, ya cuando salgan de aquí, que eso hagan. Usen la palabra de Dios. Y ahí es donde está la fuerza. Y si seguimos leyendo en el capítulo, en el verso 32, dice: hizo también que se comprometieran a ello todos los que estaban en Jerusalén y Benjamín, y los habitantes de Jerusalén cumplieron con el pacto de Dios, el Dios de sus padres. Luego Josías quitó de toda la tierra de los israelitas todo objeto repugnante, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Y mientras Josías vivió, ellos no dejaron de seguir al Señor y Dios de sus padres. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, si un líder se levanta, si un padre de la familia se levanta, es muy probable que los hijos lo sigan. Y es nuestra responsabilidad. Si Dios no va a hacer el cambio en la vida, nosotros no podemos, pero Dios quiere hacer el cambio.
Quiero leer un verso que también tenemos en San Mateo 11, creo que es, déjame ver, no lo apunté aquí en San Marco 10 del verso 46 al 52. Es donde Jesús viene a Jericó. Dice, llegaron a Jericó y al salir de la ciudad Jesús iba siguiendo a sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaban sentados un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Y cuando éste supo quién venía, era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este era aquí dice un mendigo, uno que estaba pidiendo ahí en el camino, era un ciego. Y cuando él supo que Jesús iba a pasar por ahí, él supo que Jesús lo podía cambiar. Y él gritaba, ten misericordia de mí. Él buscó a Dios. Y lo dice, muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba con más fuerza, hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso pasa hoy en día también. Si tú entregas tu vida a Cristo, muchos van a querer que te apartes o no van a querer que sigas a Cristo. Lo mismo que pasaba aquí, pero él no se dejaba callar, él gritaba, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que llamaron al ciego le dijeron, mucho ánimo, levántate, que Jesús te llama. Jesús sí nos escucha. Si le pedimos, si le clamamos así como Él, Jesús sí te escucha. Y es porque Jesús se detuvo y dijo que venga. Y le dijeron, levántate, Jesús te llama. Y Jesús hoy también te está llamando a ti. Levántate, Jesús te llama. Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró su vista y siguió a Jesús en el camino. Si Jesús hoy te preguntara, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué sería tu respuesta? A lo mejor dirías que te libere de los problemas que tienes, o que tome control en tu vida. Él te quiere perdonar. Él pagó tu pecado, mi pecado. Él lo va a hacer. Lo mismo que hizo aquí con Bartimeo, lo va a hacer contigo. Y de repente va a abrir tus ojos y vas a ver que la palabra de Dios es una palabra viva, algo que nos habla. Y va a tener un sentido para ti leer en la palabra. Y vas a seguir lo mismo que hizo él. Y siguió a Jesús en el camino. Seguir a Cristo. Seguir las pisadas de Dios. Seguir a donde Él vaya. En San Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar. Yo los haré descansar. Cristo invita, venga a mí, todos ustedes que están cansados. También en 2 Crónicas, capítulo 7, del verso 14 y 15 dice, si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro y se aparta de sus malos
caminos. Yo los escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos van a estar abiertos y mis oídos van a estar atentos a la oración que se haga en este lugar. Dios te escucha. Dios te va a escuchar si tú oras con fe. Él te escucha. Aquí en la vida mucha gente, si les pedimos algo, nos van a tirar al loco y no nos van a poner atención. Pero Dios es diferente. Y Él tiene tiempo las 24 horas por día. Tiene tiempo para escucharnos. Aquí si quieres hablar con ciertas personas es casi imposible, porque no te dan el tiempo, pero Cristo se da todo el tiempo. Él tiene el tiempo para ti. Quiero terminar con los versos que empecé en Isaías 55, del 6 al 7. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentre cerca. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelva al Señor nuestro Dios y que tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Mi consejo es: busquemos a Dios. Él quiere perdonar y Él sabe perdonar. Como escuchamos ahorita, Él es el experto en transformar vidas. Quiero terminar con una oración. Pongámonos de pie para una oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el sacrificio que hiciste, que mandaste a tu Hijo unigénito para morir por nuestros pecados y nos perdonaste. Te pido también que aquí por cada uno de los aquí presentes, que toques el corazón de cada uno y que transformes la vida de cada uno. Padre, te damos gracias que tú has hecho todo. Tú viniste y tú pagaste todo. Y te pido aquí por este lugar que sigas bendiciendo y sigas cambiando y transformando vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.